No, la Ahí saludo estamos. entonces, Fernanda, diputada nacional, Fernanda Vallejos. Muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos, todos y todas. Muchas gracias, presidente de esta audiencia. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que, bueno, venimos de varios días con una diversidad de voces y eso, antes que todo, creo que es algo que realmente merece celebrarse, el desarrollo de un proceso de participación democrática, en definitiva, porque la democracia... Ay, me quedé tildada, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, estamos escuchando. ¿Hola? Intentemos que la señal nos acompañe, crucemos los dedos y Sí, porque me apareció el continuemos. cartelito de su señal. Podemos continuar. Decía que, bueno, que efectivamente la democracia, para poder ser considerada como tal en sentido pleno, no se restringe al proceso electoral, sino que justamente requiere de la mayor participación social en los procesos de toma de decisiones en sentido amplio, y esto es lo que hoy estamos haciendo. La democracia es, en rigor de verdad, una forma de vida que como tal debe atravesar el funcionamiento de todas y cada una de las diversas instituciones sociales, privadas y públicas. Y fíjense cómo el concepto mismo de democracia nos lleva ya a entrar en el tema que efectivamente nos ocupa, y esto necesariamente es así porque el funcionamiento en plenitud del Estado de Derecho requiere la no exclusión de ninguna persona, la integración de todos los sectores de la sociedad y el marco indispensable para el ejercicio individual y colectivo de las libertades y el pleno desarrollo de la personalidad. Y esto último, como tan detalladamente argumentó el señor interventor en su presentación durante la apertura del día martes, está estrictamente vinculado con el respeto y con el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, en el marco de los cuales se ubica el acceso a los servicios públicos y en particular a la energía, entendido como uno de los derechos económicos y sociales más básicos de la población, un servicio en definitiva indispensable para la vida. Pero no es menos cierto también que estamos en el marco de este debate desandando un camino de 4 años donde las políticas económicas en general y la política tarifaria en particular, que es la que nos ocupa, violó sistemáticamente estos derechos consagrados por nuestra Constitución a través de los pactos internacionales suscritos por el Estado argentino. Esas políticas llevaron al Estado a incumplir con el contenido de los derechos económicos, sociales y culturales y con las obligaciones del Estado que están definidas en los textos de los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la doctrina que se vino construyendo, creando, entre ellos el deber de respetar lo que implica para los estados abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen o que impidan el goce de los derechos humanos, que implica la obligación de proteger, lo que determina que los estados supervisen, regulen, sancionen la acción de terceros para que justamente sea respetuosa de los derechos humanos, y en caso contrario, el Estado debería proveer los mecanismos para su defensa, que incluye también la obligación de realizar los derechos humanos por parte del Estado, también conocida como la obligación de cumplir o de satisfacer, y que contiene a su vez las obligaciones de facilitar, de promover, de garantizar, porque el Estado se obliga a adoptar medidas que favorezcan el goce de los derechos y hacer efectivos los derechos humanos, directa e inmediatamente cada vez que un individuo o un grupo no pueda, obviamente razones ajenas a su voluntad, acceder o poner en práctica los derechos con los recursos a su disposición, y entre esos derechos el derecho a condiciones adecuadas de vida, que incluye, como también lo señalaba el interventor el día martes, una vivienda adecuada. Y finalmente, esa vivienda adecuada exige la existencia de infraestructura básica y servicios básicos como la energía, y particularmente para el caso de esta audiencia, el acceso al gas para cocinar los alimentos, para asearse, para calefaccionarse el invierno. Sin embargo,
quisiera, permítanme, que reflexionemos sobre un punto, porque casualmente en estos momentos, mientras nosotros desarrollamos esta audiencia, nuestro ministro de Economía se encuentra en viaje tratando de encontrar algún camino para solucionar otro de los graves problemas que nos dejó el gobierno anterior, que fue la contratación de una deuda insostenible con el Fondo Monetario Internacional. Y aunque parezca que no, también todo está de alguna manera vinculado con todo, porque esa deuda que, como señaló el presidente de la Nación durante su discurso al inaugurar el periodo de sesiones ordinarias de este año, que se constituyó a través de un accionar criminal que implicó la administración fraudulenta en contra del erario público, la malversación de caudales públicos, se vincula también con el saqueo tarifario al que fuimos sometidos los argentinos durante los 4 años del anterior gobierno. Y lo señalo porque precisamente una de las condiciones para la constitución de esa deuda fue la violación de los derechos humanos de los argentinos y las argentinas en lo que respecta a este derecho social, que es el acceso a los servicios públicos esenciales, alejándonos del sendero de las tarifas justas y razonables que hoy estamos buscando restituir y que son el vehículo para hacer posible el goce efectivo de ese derecho, su asequibilidad. Lamentablemente, no es una novedad, porque cuando recorremos la historia de las relaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario, encontramos que efectivamente la violación de este derecho social ha sido parte de prácticamente todos los acuerdos entre nuestro país y el organismo. Yo quisiera que hagamos un repaso muy rápido. El 4 de diciembre de 1958, el ministro de Economía argentino firmó la solicitud de un acuerdo stand-by con el FMI. ¿Qué condiciones contenía? Que se iba a procurar reducir el déficit fiscal, entre otras medidas, mediante el aumento de las tarifas de los ferrocarriles, el transporte, la electricidad y los combustibles. El acuerdo contingente de junio de 1962, ¿qué compromisos se incluían para reducir el gasto público? Nuevamente, entre otras medidas, aumentar las tarifas. En la extensión del acuerdo contingente de marzo de 1963, se estableció nuevamente como medidas fiscales contractivas el aumento de tarifas de gas, de las tarifas de transporte vial y de la electricidad. El acuerdo contingente de marzo de 1967 también elevó las tarifas públicas previo a firmar la carta de intención. El préstamo del Fondo de la Argentina de agosto de 1976, que fíjense qué reminiscencia al pasado más reciente, era el mayor crédito contingente acordado a un país latinoamericano hasta ese momento, de acuerdo a las memorias del Banco Central de la República Argentina de 1976. Y allí también se estableció que el aumento de las tarifas públicas iba a fortalecer los ingresos fiscales. El acuerdo contingente de septiembre de 1977, otra reminiscencia al pasado reciente porque, fíjense, ¿no? Qué casualidad. El fondo aprobó el acuerdo a instancias del director ejecutivo norteamericano pese a la oposición de 6 directores europeos. Impuso Sam Cross, el representante norteamericano, su punto de vista, que era por supuesto el del Tesoro estadounidense, y obligó a la aprobación del préstamo. El acuerdo de enero de 1983, se decía en el memorándum del gobierno sobre los aspectos de su política económica, que en 1982 había incrementado las tarifas públicas, además del tipo de cambio, las tasas de interés, y esas eran las condiciones para acceder al préstamo. De nuevo, el stand-by de diciembre de 1984 otra vez implicaba el aumento mensual de las tarifas públicas. Para el acuerdo de 1985, el gobierno otra vez implementó las medidas previas al programa de estabilización y allí conformó una estructura de precios relativos, redistributiva en términos regresivos y contractiva del salario real, y estas medidas consistieron en ajustar las tarifas y los precios públicos por encima de la inflación. Otra vez, en el stand-by de julio de 1987, para reducir los gastos, el gobierno reducía las transferencias a las empresas públicas por medio de ¿qué? De aumentos tarifarios que se disponían desde un par de meses antes de la firma del acuerdo. Es decir, como podemos ver, siguiendo este derrotero que nos conduce, después de habernos quitado de encima aquel lastre que significó históricamente para la Argentina
esa relación con el Fondo Monetario Internacional de la mano de Néstor Kirchner, bueno, nos conduce a la vuelta del FMI en 2018 durante el gobierno de Macri. Y en el marco de ese acuerdo Macri-FMI, para el caso de los subsidios y tarifas, el gobierno, como sabemos, adoptó el compromiso medible de avanzar en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores desde el 80% en 2017 hasta el 90% en 2020 en promedio para el caso del gas. Y el FMI no solo exigió el recorte de subsidios y el traspaso a las arcas de las empresas del sector del impacto de la devaluación, que era brutal por aquellos días, una estafa a la que afortunadamente le pusimos fin derogando la resolución que la había habilitado durante el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2021, pero en la resolución publicada en el Boletín Oficial en septiembre del 2018, el gobierno también recortaba la tarifa social como condición del acuerdo que Macri y Duhovne habían firmado con el FMI. Bueno, decía que además de todo, en el marco de aquel acuerdo, Macri y Fondo Monetario también se propuso, incluso a través de la tarifa social, generar un recorte presupuestario de más de 2.300 millones, ¿no? Impactando directamente sobre los sectores más vulnerables, por supuesto beneficiarios de aquella tarifa social. Y entonces el Fondo Monetario Internacional claramente lo que tiene es una altísima cuota de responsabilidad también sobre lo sucedido en Argentina durante esos años, porque pese a su condición de organismo especializado de las Naciones Unidas, llevó adelante una línea de acción, no solamente en el último acuerdo, como vimos, sino a lo largo de toda la historia, que consistió en recomendar o en imponer políticas económicas al Estado, cuya matriz fue violatoria de los derechos humanos. El Fondo Monetario, por su naturaleza de organismo especializado del sistema de Naciones Unidas, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y de abstenerse de conducir a los Estados miembros a dejar de observar esos derechos como consecuencia de las condicionalidades que se establecen en sus programas de asistencia financiera. Sin embargo, en los documentos del fondo que sirvieron de base para los programas de respaldo financieros en la Argentina, no ha existido ningún señalamiento en materia de derechos humanos o de los instrumentos ratificados por el Estado argentino. Y la verdad es que lamentablemente no nos llama la atención, porque el FMI también permitió la violación de su propio estatuto, permitiendo que los fondos obtenidos a través de ese endeudamiento fueran a parar al financiamiento de la fuga de capitales. Como señalé en la audiencia del lunes convocada por la Secretaría de Energía, las empresas del sector energético aparecen entre los principales 100 protagonistas de la mayor fuga de capitales de nuestra historia. En números redondos, la fuga protagonizada por empresas del sector energético durante el periodo 2015-2019 habría llegado a los 11.000 millones de dólares. Y son empresas, además, que en muchos casos estaban vinculadas a socios, amigos, familiares del alma del expresidente, lo cual lo torna doblemente grave. La política de tarifazos que impulsó el macrismo y también el Fondo Monetario tanto les reportó a las empresas que tuvieron excedentes para dolarizar y para fugar. Excedentes que, voy a insistir una vez más, sería una muestra de compromiso con el país que sean repatriados. No cabe, ya para ir terminando, la menor duda que los sectores más favorecidos, entre los que se encuentran las empresas del sector, son los que tienen que hacer el mayor esfuerzo para la construcción o la reconstrucción de tarifas justas y razonables que aseguren el efectivo goce de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho social al gas, a la energía, un esfuerzo que no puede requerírseles a los usuarios, a los trabajadores, al pueblo argentino, que ha venido soportando las políticas neoliberales de ajuste, de evaluación, de tarifazos durante 4 años, donde los ingresos reales acumularon pérdidas año tras año y hoy además sufre los impactos de esta pandemia que azota al mundo. Más que nunca entonces, en este contexto tan excepcional, son quienes tienen la mayor capacidad, quienes deben hacer los esfuerzos acordes con esa capacidad.
y es estoy convencida, el camino para la construcción de una verdadera república sostenible económica y socialmente, y por sobre todas las cosas, la construcción de un país más justo y más igualitario. Muchísimas gracias. Señora diputada nacional, quiere saludarla el licenciado Federico Bernal. Bueno, compañera diputada, muchísimas gracias por sus palabras, su lucha permanente, su compromiso desde ya patriótico, así que agradecerle y bueno, a disposición siempre. Gracias por sus palabras.